la constante jiribilla política, el toma, da y quita de la sociedad mexicana, tantas cosas que nos han distraído de lo que en realidad tenemos que estar viendo en estos momentos, que es la recuperación de nuestro país. Parece ser que a veces nos dejamos llevar por lo más simple y dejamos a un lado lo más complejo. La naturaleza de la vida es esa, ¿no? Dejar las cosas difíciles para el final. Siempre lo más sencillo es a lo que le prestamos más atención por no meternos en la complicación que puede llegar a ser resolver un problema complejo, como lo sería recuperar la democracia de nuestro país, recuperar la sanidad de las políticas públicas, recuperar la coherencia de la aplicación de esas políticas públicas. A veces no dejo de pensar que México requiere de un Biden mexicano. Y no porque ponga a Joseph Biden como el ejemplo a seguir, sino lo que el espíritu de la elección de Biden representó y presentó en un cisma de cambio político en los Estados Unidos. Veo llegar a la presidencia norteamericana a un hombre que casi le roza los 80 años, con el espíritu de un sesentón, con las ganas de rehacer y de salvar a un país que durante 4 años se vio sumerso en una política de división, populismo, retórica racista, divisionista, separatista, aislacionista, nacionalista, en la época de Donald Trump. Y quiero traslapar y tropicalizar este sentimiento hacia México y darnos cuenta que aunque los gobiernos que representaban a lo que Andrés llama el neoliberalismo no eran lo mejor para nuestro país, debemos también de reconocer que durante los últimos 40 años, por lo menos que tengo yo de vida para contarle, México ha transitado de la libertad de expresión a la censura, del multilateralismo internacional al nacionalismo, de un sentido de democracia cosmética a un social populismo con tintes dictatoriales, de la repartición del poder entre los 3 poderes a la concentración del mismo, de soltar este presidencialismo todopoderoso a volverlo a agarrar en época de Andrés Manuel López Obrador. Y es así que hoy por hoy la enfermedad del presidente Andrés Manuel López Obrador tilda más titulares que sus constantes engaños al pueblo mexicano. Es así como las pruebas de sus cercanos requieren de más menciones en las redes sociales que el hecho de que México nunca compró las vacunas que prometieron haber comprado. Y la prueba es una. El día de ayer, el presidente Biden de los Estados Unidos anuncia la adquisición, bajo palabra por lo menos, de 200 millones de vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Lo que contrapone a una excusa del presidente de México de no comprar estas vacunas y de presumir a viento de bombo y platillo la adquisición de 24 millones de vacunas para los 123 millones de mexicanos. Lo que compramos en vacunas no alcanza ni para el 20% de la población en México.
ya que esas 24 millones de vacunas tendrán que ser divididas en dos y nos dejarían nada más la capacidad de vacunar a escasos 12 millones de mexicanos. Pero el pretexto de que Pfizer no las quitó, el pretexto de que Pfizer no con AstraZeneca, de que la ONU, Antonio Gutiérrez, los pueblos más pobres, queda totalmente nulificado al darnos cuenta que Europa y el mundo neoliberal hace mano de estas vacunas y nosotros los mexicanos tenemos que quedarnos con la insatisfacción de servir como cochinillos de indias a las vacunas de los rusos. Una vacuna que no llega a fase 3 experimental y que el mismo López-Gatell en su momento desestimó como una opción para los mexicanos. Y no lo digo yo, dejo que se los diga él. Puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe, por razones éticas, de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etc. Sería inmoral, sería mal hecho el tomar esta vacuna Sputnik. En el momento en el que salió, Hugo López-Gatell salió a desacreditar la vacuna de los rusos y hoy nos vemos sin ninguna modificación alguna comprando la misma vacuna que en su momento el encargado de la pandemia y designado por el presidente dijo no debemos de hacerlo. Hoy lo estamos haciendo y genera conmoción en mi persona ver que ahora este mismo personaje tiene que tragarse sus palabras, ver la publicidad del Instituto Mexicano del Seguro Social que, contraviniendo su objetivo de salvaguardar la salud de los mexicanos, tiene que seguirle el juego y la cantaleta a un presidente que lo único que busca es un rédito político electoral en torno a la vacuna del COVID-19. México fue de los primeros en recibir vacunas. México fue de los primeros en hacer alianzas con COVAX y la ONU. México fue de los primeros y de los primeros y de los primeros, pero los primeros al parecer serán los últimos, porque no llegaremos al objetivo de poder vacunar a la población mexicana con una vacuna que nos dé la certeza de lo que le estamos inyectando a nuestros colegas mexicanos, a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos, que para lo único que le sirven al gobierno es para darle rédito político y votos, así como poder al presidente de los mexicanos. Eso por un lado. Por otro lado, el día de hoy se cumplen 3 días. 3 días sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras. 3 días en donde la confrontación no ha sido tan directa, en donde la denostación no ha sido tan constante. 3 días en donde la estrategia de información del gobierno se limita a la información, con una Olga Sánchez Cordero que nos ha demostrado que para seguirle el paso al Mesías de la Cuarta Transformación, la otrora ministra de la Suprema Corte de Justicia ha tenido que perderle el amor a las más grandes de sus convicciones. Olga Sánchez Cordero tiene que salir a representar a un presidente que bajo la misma línea sigue con la línea de la improvisación y la mentira para justificar los errores de la Cuarta Transformación. Pero la reflexión que nos debería de dar todo esto es, si ya lo estamos viendo y el no tener a Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras le quita cierto grado de toxicidad al ambiente político, ¿por qué no hacerle caso al Instituto Nacional Electoral cuando le pide al presidente que cumpla la ley y se abstenga de hacer sus conferencias mañaneras durante el proceso electoral que será tan importante para los mexicanos? Pero a él eso no le importa. A él lo que le importa es que este proceso electoral es importante para él, porque este proceso electoral podría regresarle con todo tiempo y forma ese multipresidencialismo el cual él está buscando a viento y marea. Sin embargo, con 3 días de ausencia del presidente,
Los invito a la reflexión. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha matado a muchas personas. La ausencia de Andrés Manuel López Obrador no ha matado a nadie. Nadie se ha muerto por no ver al presidente en sus conferencias matutinas. Sin embargo, el verlo y el seguir sus sabios consejos han dejado 150,000 muertos en el país. Y según los últimos índices de evaluación internacional, estos 150,000 muertos nos establecen ya como uno de los países con mayor mortandad en el mundo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Italia y hablábamos del desastre italiano? Apenas hoy Italia cruzó la frontera de los 100,000 muertos. Esa frontera para nosotros es un punto en la distancia, en el horizonte. Hoy somos más de 150,000 los fallecidos que han muerto por la indolencia del presidente, quien sin sentimiento alguno sigue su agenda. La agenda que buscará eternizarlo a él y a su partido en el poder. Yo lo que les invito es a darse cuenta de que si ahorita nosotros no luchamos por el México que tenemos que recuperar y no le ponemos el ojo a los temas en donde tenemos que ver el ojo y en donde tenemos que estar, no habrá un México para luchar en el futuro. No habrá un país al cual rescatar, porque todo lo que pudiésemos haber rescatado en su momento, hicimos caso omiso por seguirle haciendo al teatro al presidente. En el tintero legislativo existen tantas iniciativas y leyes que no le puedo yo empezar a contar. En el tintero legislativo está todavía la reforma del outsourcing. En el tintero judicial está todavía los casos de criterio de oportunidad que no han dado resultados, ni siquiera podemos compararlos con escuetos. No han dado absolutamente nada. Pero ahí están, para cuando se necesiten en términos de publicidad. México tiene que darse cuenta que esto que estamos haciendo no está sirviendo. Y necesitamos un toque de cordura. Y necesitamos un toque de lógica para saber que nuestro objetivo en la distancia es la recuperación del país. Y hablo de la recuperación económica, y hablo de la recuperación política, y hablo de la recuperación social, y hablo de la recuperación como Estado-nación. De aquí a ese horizonte que se ve lejano, habrá una serie de obstáculos y habrá una serie de pequeñas montañas y ríos que tengamos que cruzar para poder llegar a ese punto en el horizonte que se llama la recuperación de México. Pero como dice en el gran escrito de Cervantes, del Quijote de la Mancha, dejad que los perros ladren, Sancho, que tenemos mucho todavía por caminar.